Las noticias de hoy en Estados Unidos. El diario The New York Times, en su primera página de hoy, en su gran titular, Nueva York cierra las escuelas cuando el virus acusa un rebote importante en la ciudad. Se estima que vendrán restricciones cada vez más fuertes. Los hospitales están llenos, dice la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, republicana ella, y pues ella considera ahora se toma en serio el uso de las máscaras, siguiendo los consejos de Donald Trump. Repudiaba el uso de máscaras y no lo había hecho obligatorio. Y tenemos por otra parte la situación de Pfizer, que presiona para obtener el permiso lo más rápido posible para el uso de su vacuna. Este es el gran titular en el Washington Post en la mañana de hoy. Pfizer busca el fast track para que se apruebe lo antes posible su vacuna, una vez que se comprobó que su efectividad está en el orden del 95%. Y el presidente Trump tiene otro revés, en la medida en que ralenta el proceso de reconocimiento de la victoria de Joe Biden, pues van creciendo los votos a favor del aspirante demócrata. Y se reseña acá pues que Giuliani, actuando en tanto abogado personal del presidente Trump, pues no ha tenido mucho éxito en sus gestiones, sobre todo en Pensilvania, donde al parecer su actitud fue un tanto bochornosa en un pequeño tribunal en este estado. Tengo por acá una reseña de Associated Press. El presidente electo Joe Biden se aproxima a una cifra sin precedentes de 80 millones de votos, conforme bastiones demócratas continúan procesando papeletas y los comicios presidenciales del 2020 imponen nuevos récords de participación. Biden ya impuso una marca del mayor número de sufragios para un candidato presidencial triunfador, y el presidente Donald Trump también alcanzó una nueva marca de más votos para un candidato perdedor. Con más de 155 millones de sufragios contabilizados y con California y Nueva York aún computando boletas, la participación electoral alcanzó 65% de todos los votantes elegibles, la cifra más elevada desde 1908, según datos de Associated Press y el sitio web US Elections Project. El incremento en el total de Biden y en su ventaja en el voto popular, un margen de casi 6 millones de votos, se dieron a conocer en momentos en que Donald Trump ha vuelto a insistir falsamente en que ganó los comicios, y su campaña y sus simpatizantes intensifican sus impugnaciones para frenar o aplazar la certificación de resultados, lo que potencialmente podría anular los votos de la ciudadanía. Simplemente hay demasiado ruido porque Donald Trump hace mucho estruendo al moverse, dijo Douglas Brinkley, historiador presidencial en la Universidad Rice. Una vez que el ruido desaparezca, quedará claro que Biden obtuvo una victoria muy, muy convincente. Por otra parte, en Wisconsin, la campaña de Donald Trump gasta $3 millones en el proyecto de recuento. La información viene desde Madison. La campaña del presidente Donald Trump ha pagado $3 millones por un recuento en 2 condados de Wisconsin, de amplia mayoría demócrata, que fueron escenario de las peores irregularidades, aunque no se presentó prueba alguna, y los funcionarios electorales dijeron que no había tal irregularidad. Trump pagó los recuentos en los condados de Milwaukee y Dana y planeaba presentar la documentación necesaria para realizar el recuento en el día de ayer, dijo la campaña. En los 2 condados, el demócrata Biden se impuso por 755.455 votos contra
213.157. En todo el estado, Biden ganó por una diferencia de 20.608 votos según la suma de los resultados en ambos condados. Lo que habíamos comentado de Giuliani lo tenemos acá en una reseña de AP. Viene desde Williamsport, Pensilvania. Un Giuliani en decadencia vuelve a los tribunales. Al representar a un cliente en un tribunal por primera vez en casi 3 décadas, Rudy Giuliani demostró su falta de práctica cuando intentó demostrar que se ha despojado al presidente Trump de su reelección. El ex fiscal federal y exalcalde de Nueva York, que está al frente de los esfuerzos de Trump por revertir el resultado de las elecciones, ingresó al tribunal de la pequeña población de Williamsport entre los gritos de aliento de unos pocos partidarios del presidente. Durante las horas siguientes jugueteó con su cuenta de Twitter, olvidó a cuál juez se dirigía y lanzó acusaciones irracionales e infundadas sobre una conspiración nacional de los demócratas para robar la elección. No han surgido pruebas de tal cosa desde la jornada electoral. Giuliani se mofó de un abogado adversario al que llamó el hombre que está muy enojado conmigo, he olvidado su nombre. Confundió al juez con el de un caso en otro distrito de Pensilvania que desestimó otra denuncia de la campaña de Trump y se confundió con el significado de la palabra opacidad. Mientras esto ocurre en el escenario político electoral, el virus continúa haciendo de las suyas en Estados Unidos. Los Ángeles impone medidas drásticas ante la amenaza del virus. El condado de Los Ángeles impuso nuevas restricciones a los negocios y prepara un toque de queda para los trabajadores menos los esenciales en caso de que siga aumentando el número de casos de coronavirus. Los casos diarios en el condado de 10 millones de habitantes, el más poblado en los Estados Unidos, se han duplicado en las últimas 2 semanas, hasta casi 2.900. Las hospitalizaciones ascienden a 1.100 diarias, un aumento del 30% en este mismo lapso. Regresando al escenario político, los legisladores demócratas postularon ayer a Nancy Pelosi, de nuevo para ser presidenta de la Cámara de Representantes, al frente de una mayoría disminuida e ideológicamente dividida que intentará convertir en leyes los planes de Joe Biden. Mike Pompeo defiende el legado de Donald Trump en su gira de despedida en el Medio Oriente. Estuvo en Israel y advirtió allí que Irán está aislado y pierde influencia. Estas las noticias más importantes en Estados Unidos cuando el reloj indica que ya son las 7:15 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. En la primera página del Universal de Caracas, para Maduro, PDVSA no está quebrada sino bloqueada y asediada. Repudió las críticas de Henry Falcón, Bernabé Gutiérrez y Claudio Fermín a la industria petrolera. La oposición, entre comillas. Los fieles rezan a los pies de la chinita por el fin de la pandemia del COVID-19. También deben rezar por el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, caen 68,8% las exportaciones venezolanas en el primer semestre. De acuerdo con un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, las exportaciones de bienes de Venezuela cayeron menos 68,8% entre enero y junio. El BID atribuyó la mayor parte de estas caídas en México y los países de Sudamérica, exportadores de energía, al desplome del 29,2% que sufrieron los precios del petróleo entre enero y agosto del 2020. El informe indica que la pandemia perjudicó al comercio internacional de servicios más profundamente que al de bienes. Según el Sendas, el costo de la canasta familiar subió 24,4% en un mes.
El Sendas, de la Federación Venezolana de Maestros, indicó que el precio de la canasta alimentaria familiar durante el mes de octubre se ubicó en 141.808.837 bolívares soberanos con 30 céntimos, monto que representa un incremento de 27.780.682 bolívares con 83 céntimos, el 24,4% con respecto a los datos del previo mes de septiembre. Entre octubre del 2019 y octubre del 2020, el precio de la canasta alimentaria creció en 1.769,5%. Para adquirir rubros de primera necesidad en una familia de 5 miembros se requerirían 354,52 salarios mínimos. Solo para comer. Esto en la primera página del diario oficialista El Universal. En la primera página del diario El Nacional, Misión de Naciones Unidas recibirá nuevas denuncias sobre violaciones de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela invitó a las personas, grupos y organizaciones interesados a ofrecer sus testimonios y presentar documentos relevantes sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. En particular, lo que esté relacionado con casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. También datos sobre detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual o de género. No se considerarán aquellos que aleguen violaciones que caen fuera del mandato de la misión. La información será procesada de manera confidencial y segura a través de la página web www.ohchr.org. Repito, www.ohchr.org. El Foro Penal contabiliza 365 presos políticos en el país. El grupo de detenidos lo integran 341 hombres y 24 mujeres. De ellos, 238 son civiles y 127 militares, 363 adultos y 2 adolescentes. Se encuentran en los calabozos del SEBIN y de la DGCIM. Y el régimen otorgó a los maestros un bono de menos de $10. Los docentes recibieron un mensaje de texto en sus teléfonos celulares en el que se les informó que el dinero se encontraba disponible en el monedero del Sistema Patria. El monto del bono Simón Rodríguez de 6.500.000 bolívares para los educadores que se mantienen activos. Estos 6.500.000 bolívares equivalen a $9,7, de acuerdo con la última cotización del Banco Central de Venezuela, que ubicó la divisa estadounidense en 670.000 bolívares. En el caso de los maestros jubilados, el depósito fue de 5 millones de bolívares, es decir, $7,4. ¿Y qué se hace con $7,4? Pues prácticamente nada. Humberto Prado, el comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, designado por el gobierno interino, dice: Tarek William Saab ha tenido parte en encubrir las violaciones de derechos humanos. Prado calificó de cínicas las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por las FAES. Imposible no señalar a Tarek William Saab, quien ha sido fiscal general desde el 2017, por lo que ha tenido un papel directo en el encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos. Cita textual para Prado. A su juicio, las declaraciones del fiscal son una muestra de que éste actúa para el beneficio del gobierno de Nicolás Maduro y pasa por alto los crímenes de lesa humanidad. Esta comisión presidencial, dijo textualmente Prado, condena y desprecia sus declaraciones, donde además de reconocer que las FAES están conformadas por delincuentes, pretende desligarse de las actuaciones de dicha fuerza policial de manera cínica y
aquiescente. Y hasta acá, pues, las informaciones fundamentales que nos llegan desde Venezuela. El reloj indica en este momento las 7:22 de la mañana, acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra pauta para el día de hoy, jueves 19 de noviembre. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la capital de Estados Unidos. Barack Obama publicó el primer tomo de sus memorias en la presidencia, Una tierra prometida, que iba a ser de 500 páginas, pero terminó, después de tantas anécdotas, en 750. Y es apenas el primero de 2 volúmenes y abarca desde el comienzo de su carrera política hasta que ya como presidente supervisó el operativo que dio muerte a Osama Bin Laden. El libro ya batió récords por el anticipo de $65 millones, que fueron al expresidente, quien, por cierto, dio una entrevista exclusiva para el País de Madrid, ya la comentaremos. De Washington vamos a Ciudad de México para conversar con Omar Sánchez de Tagle, el periodista, para abordar el caso del general Salvador Cienfuegos. La juez estadounidense Carol Amon fue notificada anoche de que el exsecretario mexicano de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, ya está en México. Una inédita decisión que el gobierno mexicano elogió y que algunos comienzan a interpretar como un regalo del gobierno de Donald Trump a López Obrador, porque López Obrador todavía no ha reconocido el triunfo de Joe Biden. De Ciudad de México vamos a Buenos Aires para conversar con el analista financiero y director de Research for Traders, Sebastián Maril. El BID advirtió que el impacto económico del COVID en la región será mayor que en cualquier otra región del planeta. En Colombia, el país entró en recesión por primera vez en 2 décadas. La economía de Chile cae 9,1% en el tercer trimestre, mientras que en Brasil el gobierno redujo a 4,5% su previsión para la caída del PIB en este año. De Buenos Aires vamos a Madrid para conversar con el eurodiputado hispano-venezolano Leopoldo López Gil. Distintos eurodiputados han condenado la constante violación de derechos humanos en Nicaragua y exigido a la Unión Europea sanciones más firmes para garantizar el cumplimiento de los valores democráticos y la realización de elecciones libres y transparentes. Pero con López Gil, evidentemente, no solo vamos a hablar de este caso nicaragüense, eso lo preguntaremos en su condición de eurodiputado. También hablaremos, por supuesto, de Venezuela y de su hijo, Leopoldo López. Luego vamos a regresar a Buenos Aires para conversar con la periodista Florencia Tuchin. La inseguridad alimentaria se agudiza en la Argentina por la pandemia. El gobierno brinda comida a más de 11 millones de personas, pero el hambre llega sobre todo a los más jóvenes. El 62,9% del total de la población infantil y adolescente está en situación de pobreza monetaria, mientras que la red de comedores sociales está colapsada. Y vamos a cerrar en Caracas con la periodista Lisette Boom de Runrunes. 3.700 millones de dólares del patrimonio público se perdieron entre el 2005 y el 2017 debido a una serie de manejos anómalos de la flota petrolera de PDVSA. Esto según la auditoría interna de la estatal petrolera y los resultados obtenidos en una investigación periodística de la Alianza Rebelde, conformada por los medios Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que se aliaron desde hace un año para emprender una investigación a partir de la filtración de unos 350 documentos de auditoría interna de PDVSA. Esta, pues, es nuestra agenda para el día de hoy, jueves 19 de noviembre.
El reloj indica en este momento las 7:27 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. El SENDAS, un organismo afiliado a la Federación Venezolana de Maestros, nos dice que en Venezuela la canasta familiar, la canasta alimentaria, esto es solo para comer, esto no es una canasta para vivir, aquí no se incluye el costo del transporte, de la vivienda, nada de eso, esto es solo para alimentarse. Esta canasta se ubicó en 141.808.837 bolívares soberanos con 30 céntimos. Esto es un incremento del 24,4% con relación al mes anterior. Pues bien, eso es lo que está costando. Para alimentar a una familia promedio de 5 miembros se requieren 354,52 salarios mínimos. Hablando de maestros, esto lo estoy leyendo en la primera página del Universal. Hablando de maestros, en la primera página del diario El Nacional, se lee que la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro, le otorga a los maestros un bono extraordinario. El bono es de 6.500.000 bolívares. Esto significa que el bono es de $9.07. Y a los maestros jubilados se les otorgan 670.000 bolívares. Se les otorgan 5 millones de bolívares, es decir, $7.04. Esto es una burla, esto es asumir una fantasía, un desprecio, esto es un acto de cinismo, esto es un acto de terrible crueldad del régimen hacia los maestros y hacia todos los venezolanos.